Sabemos que hay un mercado abierto, sabemos que hay jugadores cuyos destinos todavía están por conocerse, otros equipos vienen de pretemporada, con lo que ello implica hay rendimientos muy inciertos y hasta que todo más o menos vaya cuajando y conozcamos la deriva de unos y otros, hay que ver un poquito los trotes de la barrera. El nuevo proyecto de Corberán de temporada completa puede empezar haciéndose fuerte en casa, mínimo sumando 4 de esos 6 puntos. No me complicaría la vida antes del primer parón apostar por un Rayo, que este año además es un equipo desaconsejable por doblar competición. Yo paso del Rayo y además paso de inicio. Lo voy a poner aquí, alergia. 2 de 3 en casa, Osasuna Mallorca, visita al Tartiere, 9 de 9. Tiene que ser 9 de 9. Balaídos, Pizjuán y Valencia. ¿Puede ganar el Getafe en algún campo? Puede. ¿Va a competirlo? Seguro. Pero bueno, si sacas 3 de 9 ya te puedes dar con un canto en los dientes. De la Mancha no, de la cancha. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Donkey Time. Vamos con un nuevo vídeo, seguimos avanzando en pretemporada y llega un momento que muchos estabais esperando. Vídeo de análisis de calendario, un vídeo que sabéis que nos ayuda mucho a anticiparnos, a tomar buenas decisiones. Hay que llegar preparados al parón de selecciones porque ahí es donde los primeros jugadores que hayan rendido como deseamos van a revalorizarse y nos van a ayudar a dar un primer empujón económico en nuestra liga. Vamos a ver qué equipos son más o menos recomendables en un mes complejo porque todavía hay mercado abierto. Es verdad que no tenemos competiciones europeas, los equipos vienen un poquito casi de pretemporada, rendimientos inciertos, pero aún así podemos anticiparnos tomando buenas decisiones analizando el calendario. Vamos con este mes de agosto que nos deja 3 jornadas, lo vemos todo ahora. Antes, apoyad el contenido, dejar vuestro like, siempre aquí en el Donkey Time tenéis que apoyar, like, suscripción. Vamos a intentar cada día mejorar las cifras, mejorar el apoyo, es súper importante para que los vídeos se puedan difundir lo máximo posible en la plataforma y crezcamos en esta pretemporada, de momento con grandes números. Venga, no me alargo más, vamos con el análisis de calendario. Venga, pues vamos al lío. Estamos aquí en Analítica Fantasy. Sabéis que tenéis la pestañita para acceder al calendario. Podemos ver la estructura, aunque bueno, es muy sencillo. Durante la temporada se irá complicando con la aparición de nuevas competiciones y tendremos que tener en cuenta las temidas rotaciones, pero para iniciar temporada hay otros problemas que son los que he hablado. Sabemos que hay un mercado abierto, sabemos que hay jugadores cuyos destinos todavía están por conocerse, otros equipos vienen de pretemporada, con lo que ello implica hay rendimientos muy inciertos y hasta que todo más o menos vaya cuajando y conozcamos la deriva de unos y otros, hay que ver un poquito los trotes de la barrera, pero siempre nos ayudará a tomar decisiones en base a calendario. Vamos a ver qué equipos tienen mejores o peores compromisos. Hay 3 jornadas en el mes de agosto, son la 1, la 2 y la 3, después tenemos el primer parón de selecciones. Como he dicho anteriormente en la introducción, es muy importante llegar al primer parón de selecciones habiéndonos posicionado. La clasificación es lo de menos, pero aquí sí que es importante que nuestras apuestas hayan funcionado porque nos van a ayudar a revalorizarlas o aprovechar el parón para que es cuando se catapultan los valores, porque hay tiempo para que la gente se pueda endeudar. Y si hemos tomado buenas decisiones, vamos a tener un buen impulso económico que nos va a ayudar a ir posicionándonos económicamente, que es más importante que hacerlo clasificatoriamente en estos inicios de temporada. Vamos a ver por dónde van los tiros. Sabéis que la liga empieza el fin de semana del 15, 16, 17, 18 y hasta 19 de agosto, que es partido del Madrid, ya veremos si no hay novedades, frente a Osasuna, que se jugaría una jornada dividida en hasta 5 fechas, pero bueno, siempre suele ser igual. Ojito a principio de temporada también porque afectan los cooling break, hay más calor, partidos más espesos, mucha falta de ritmo, todo eso afecta también a los rendimientos, al espectáculo. Y hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ir a verlo, pero bueno, es sencillo. Lo bueno es que no hay intersemanales, salvo a lo mejor algún equipo puntual, alguna ronda previa, pero son 3 jornadas tranquilas desde el punto de vista que no va a haber mucha interferencia entre semana. Vamos a ver 11 bastante claros, en principio sin necesidad de rotación, y posteriormente al 31 de agosto tendremos el primer parón de selecciones ya con mercado cerrado. Aprovecharemos por supuesto ese parón para hacer vídeo de puja ideal, para hacer vídeo de cierre de mercado, a ver cómo quedan los 11 tipos, a ver cómo han quedado todas las plantillas ya con mercado cerrado. Pero primero hay que intentar mejorar, intentar
armar un buen equipo en este inicio de temporada, en estas 3 primeras fechas, 3 primeras jornadas, y como siempre vamos a la siguiente parte del vídeo, que es nuestra tier list de calendario. Aquí la tenemos, aquí no hemos cambiado nada respecto al año pasado, solo hemos actualizado los escuditos, lo tenéis dividido, vamos a ver qué equipos tienen calendario muy fácil, quién lo tiene fácil, quién tiene un calendario mixto o quién tiene un calendario difícil o muy difícil, que serían los equipos más desaconsejables. Es verdad que aquí estamos a expensas un poquito del rendimiento, no sabemos cómo van a responder unos y otros, entonces vamos a ser un poco precavidos o conservadores en ese sentido. Sabéis que esto es analítica fantasy y que estas tier lists, una vez el vídeo ya sea público, también serán públicas para que os podáis hacer a la idea de qué equipos son recomendables y por tanto a por qué jugadores tenemos que apostar. ¿Cómo me gusta hacer esto a mí? Uno a uno, vamos a ir pormenorizadamente, equipo por equipo, para ver ese tramo de 3 primeras jornadas, cómo anda la cosa, cuál es la previsión para colocarlo en un sitio a otro, siempre con un razonamiento. Entonces vamos a empezar por el Oviedo, vamos a empezar de atrás adelante en esta ocasión, y tiene un primer partido en Villarreal, salida difícil, recibes a Real Madrid y luego recibes a Real Sociedad. Un inicio de temporada, teniendo en cuenta que es recién ascendido, ilusionante, pero es verdad que contra rivales de entidad, muy complicado puntuar en la cerámica, ni que decir que recibiendo al Real Madrid por mucha expectación e ilusión que haya, y aunque tienes 2 de los 3 en casa, la Real Sociedad tampoco es que sea un convidado de piedra, no es la Real Sociedad de otros años, seguramente de los 3 partidos es el que tienes opciones de puntuar, pero no deja de ser un calendario difícil para el Oviedo, muy difícil. No lo voy a poner muy difícil solo por esos 2 de 3 en casa, creo que al final jugar 2 en el Tartiere hace que podamos ser optimistas en que los rendimientos fantasy puedan ser buenos, por las ganas que hacía falta de ver fútbol de primera división en el Carlos Tartiere. Por eso podemos ir a por jugadores del Oviedo, sabemos que puntos no cosechen muchos, pero sí que podemos rascar algunas buenas puntuaciones por el hype que hay con este equipo. Pasamos al Elche, otro recién ascendido, empiezas jugando en casa contra el Betis y visitas Atlético de Madrid, también 2 primeros compromisos contra rivales europeos. Luego viene el derbi de proximidad entre 2 equipos recién ascendidos y seguramente sea la primera gran ocasión para apostar por el Elche o incluso por el Levante, que luego veremos. Ahí sí que en teoría son rivales directos para posicionarse teniendo un buen inicio de temporada. Irse al parón con esos 3 puntitos para cualquiera de los 2 equipos va a ser claves. La duda será si el Elche llegará a esa jornada 3 con 0 puntos o habrá rascado algo. Lo veo difícil en el Metropolitano. El Atlético de Madrid ya sabemos que es un equipo muy fiable y no querrá dejar escapar los primeros puntos en casa ante un recién ascendido. Y al final el Betis es un equipo que está bastante hecho. Sí que es verdad que el Betis suele ir de menos a más e iniciando la temporada se puede llevar algún sustito ante un Elche. Además creo que Sarabia le conoce bien, estuvo ahí en la etapa de Quique Setién en Sevilla, le tendrá muchas ganas. Es un partido que el Elche creo que va a puntuar bien, teniendo 2 de 3 en casa, uno contra el Levante, duelo directo, y otro ilusionante contra el Betis, pasando un poco del partido contra el Metropolitano. Creo que podemos subir un escaloncito el del Elche, vamos a dejarlo en mixto. Es verdad que es complejo, pero bueno, creo que aquí os evidencio que el Elche es más recomendable que el Oviedo, visto lo visto. Y el Levante, acabamos con la terna de recién ascendidos. El Levante, a diferencia de Oviedo y Elche, empieza afuera, en Vitoria. Bueno, puede ser un partido de tú a tú, obviamente el favorito es el Alavés. Luego recibes al Barça y visitas Elche, como hemos visto anteriormente. A diferencia de los otros 2, son 2 de 3 fuera, eso aumenta un grado de complejidad, y el partido en casa es contra el Barça, eso hace que sea un calendario difícil. Es verdad que contra el Elche debes competir, contra el Alavés también, aunque es un equipo más asentado, entonces creo que deben ser 2 duelos directos y luego tienes ahí el duelo contra el Barça, que es complejo de analizar. No creo que esté mixto, lo veo más en difícil, teniendo 2 fuera. Lo que pasa es que el del Oviedo era temible. Lo voy a poner por delante del Oviedo porque al final Alavés y Elche son medio de tu liga, te vas a jugar el descenso con este tipo de equipos, entonces los tienes que pelear, pero aún así creo que es difícil por jugar 2 fuera, donde no eres favorito, y el que juegas en casa contra el Barça de alta dificultad. Vamos con el Sevilla, primera jornada en Bilbao, muy difícil, recibes al Getafe, que siempre es un equipo complicado, jornada 2, y visitas Girona, 2 de 3 fuera. Contra Getafe y Girona creo que se pueden pelear, contra Athletic Club bastante complicado de inicio, aunque también Athletic Club es un equipo que le suele costar pillar la velocidad de crucero. Aún así pienso que el Sevilla también es un equipo que genera mucha duda, nuevo proyecto, nuevo entrenador, pretemporada regulera. Vamos a ver el Sevilla, no es un equipo que me apasione de inicio, ¿vale? Lo dejaría un poquito ahí en observación. Lo vamos a situar en calendario mixto, tirando a difícil,
Pero bueno, ese partido en el Pizjuán contra el Getafe no me apasiona, pero tampoco veo aquí tampoco un calendario del todo imposible. Lo voy a dejar en mixto de manual, pero por el final, porque el Sevilla es un equipo que tiende a darme pereza. Y del Girona ya hemos visto ese partido contra el Sevilla, vas a tener 2 de 3 en casa, recibes a Rayo, además es partido que abre la liga, partido inaugural. Y luego visitas Villarreal y recibes al Sevilla. 2 partidos en Montilivi, donde el Girona debe hacerse fuerte. Son 2 partidos donde se pueden alinear jugadores del Girona. Y visita el Villarreal compleja, donde no eres favorito, pero bueno, teniendo 2 de 3 en casa, con aspiraciones y todo va bien de mínimo 4 de 9 puedes tratar de hacer. Tienes que sacar uno de los partidos y un empatito más que rasques por ahí. 4 de 9, un inicio esperanzador. Es verdad que el Girona es un equipo que el verano que ha hecho está bajo sospecha, pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a ponerlo en fácil, sin presumir, porque es un equipo que viene de la temporada pasada de no ser fiable, pero esta temporada el inicio, al menos en cuanto a calendario, no es tan complejo. Deportivo Alavés, ya hemos visto ese inicio contra el Levante, en el que puede ser un partido interesante donde rascar. Sí que es verdad que luego Atlético de Madrid-Betis, 2 seguidos, visitar Villamarín y recibir Atlético de Madrid. Aunque bueno, no sería la primera vez que le gana el Alavés al Atlético de Madrid en casa. El año pasado otro empatito a 0, la temporada pasada habían ganado 0 al Alavés. Es un campo que al Atlético de Madrid se la atraganta, pero bueno, yo ya digo, los del Cholo deben de empezar con el cuchillo entre los dientes para que se escapen lo menos puntos posible contra Elches, contra Alavés, luego lo veremos. Así que lo veo complicado. También hay que decir que el Alavés ganó en el Villamarín 1-3, si recordamos ese hat-trick de Quique García. ¿Es replicable? No lo sé. También veo al Betis queriendo ganar el primer partido ante su público. Entonces, 2 de 3 en casa, pero Betis Atlético de Madrid bastante complejidad, mixto tirando a difícil. Voy a ponerlo en mixto por un motivo, y os lo aclaro, ya me diréis en comentarios si estáis de acuerdo o no. Voy a ponerlo entre Elche y Sevilla. Es por el hecho de este primer partido. Al final el Alavés es un equipo que podemos ir en pretemporada, porque si la primera jornada funciona, si los Carlos Vicente y compañía o los jugadores top recomendables titulares del Alavés cumplen, son jugadores que ya van a tener una revalorización, son favoritos ante el Levante recién ascendido. Entonces aprovechamos esa inercia, luego ya vendemos, en jornada 2 y 3 vendemos, pero en la 1 quiero jugadores del Alavés y luego ya tirar de especulación sin ánimo de alinear, pero entonces mixto y no lo pongo más arriba por esos 2 partidos que vienen después. El Español abre la liga contra el Atlético de Madrid, el año pasado le rascó un empatito, visitas a Noeta y recibes a Osasuna, 2 de 3 en casa. Diría que imposible, o bueno, imposible no es, pero o inaccesible entre comillas, o que no eres favorito, aunque siendo en casa lo vas a competir, es el del Atlético de Madrid, para abrir boca, pero luego en Anoeta puedes hacer partido, pese a que el favorito será la Real, y ante Osasuna en casa tiene que ser el primer partido en el que te obligues a puntuar. Es un calendario mixto porque ni hay victorias claras, pero tampoco hay derrotas claras, donde un español compacto que ha fichado bien, imaginemos que no puede competir. Lo ponemos en mixto y si nos salen jugadores del Español podemos fichar y ya veremos si alineamos o no. El Getafe empieza con 2 visitas seguidas, no, con 3 visitas seguidas, Ojito al Getafe, porque aquí esto nos cambia un poco el paso. Obviamente eso dificulta mucho el calendario de inicio. No vas a pisar el Coliseum hasta la jornada 4 a mediados de septiembre contra el Oviedo. El motivo, si alguno se lo pregunta, al igual que luego veremos con el Barça, es por obras en el estadio. El Getafe está remodelando el Coliseum y entonces, para aprovechar lo máximo posible el verano y en esos trabajos, pues han solicitado esas 3 primeras jornadas a domicilio. No sé si Bordalás está contento. Vas a visitar Balaídos, Pizjuán y Valencia. ¿Puede ganar el Getafe en algún campo? Puede. ¿Va a competirlo? Seguro. Pero bueno, si sacas 3 de 9 ya te puedes dar con un canto en los dientes. Todo lo que sea más de 3 puntos yo diría que es un buen comienzo. 4 de 9 yo creo que Bordalás te lo firma. 2 victorias no creo que rasquen. Puedes ganar 1, como mucho ganar 1 y empatar 2 sería lo máximo. A ver, yo jugando 3 fuera lo tengo que poner en difícil. No es imposible porque veo al Getafe compitiendo los 3. Pero vamos, como mínimo difícil lo vamos a poner aquí entre Levante y Oviedo. Y el Valencia tiene un calendario similar al del Girona. Yo diría que me recuerda mucho al que hemos visto antes del Girona. 2 partidos en casa, en jornadas impares. Una visita a Pamplona difícil. El año pasado te meten 4, pero donde este Valencia al final puedes plantar cara ante un Osasuna que estrena proyecto. Y en casa, en Mestalla, sabemos que Mestalla es un factor diferencial. Al Getafe le metiste un sobo el año pasado y a la Real Sociedad también le ganaste. Se lo explicaste en Mestalla. 2 equipos que mordieron el polvo en Mestalla. Entonces creo que el nuevo proyecto de Corberán de temporada completa
puede empezar haciéndose fuerte en casa, mínimo sumando 4 de esos 6 puntos y bueno, ya si puede rascar algo fuera, entonces lo voy a poner en sencillo. Solo por tener 2 en Mestalla, creo que los jugadores del Valencia pueden rendir bien, me gusta incluso más que el del Girona. Lo voy a poner en fácil. La Real Sociedad tienes 2 fuera, en Mestalla como hemos visto, pero es verdad que aunque sea un partido difícil lo puedes competir y luego tienes 2 partidos amables entre comillas, contra Español y contra un recién ascendido como es el Oviedo Visita Tartiere. Un partido para que el nuevo proyecto del nuevo míster empiece con una buena cosecha de puntos. Tienen que ir entre el 4 sea el suelo y si llegan a 7 puntos sería excelente. Vamos a ser optimistas con jugadores de la Real. Es verdad que solo hay uno fuera y eso solo hay uno en casa y eso complica un poquito lo que es el balance final. Lo baja yo creo el calendario a mixto, pero por rivales diría que no es difícil. Lo voy a dejar en mixto, pero el más próximo a fácil, diría yo. El Mallorca, que tiene seguramente es el calendario más difícil. Al final, Barça y Madrid. De 3 jornadas, enfrentarte las dos veces a Barça y Madrid, jornada 1 Barça, jornada 3 Madrid, es criminal. Es verdad que luego tienes ese partido contra el Celta en casa, un Celta que por cierto el año pasado te gana, pero al final lo voy a bajar a muy difícil. Es verdad que podemos alinear jugadores del Mallorca contra el Celta y tienes 2 en casa, pero es que es Barça y luego Bernabéu. Yo no quiero al Mallorca. En 2 de 3 sé que no voy a alinear ningún jugador. Entonces va a ser el primero que pongamos en casilla muy difícil. Decidme si estáis de acuerdo. Vamos con Osasuna. Tienes ese primer duelo en el Bernabéu. El proyecto de Lichi comienza con visita exigente. Recibes a Valencia y visitas Español. 2 de 3 fuera. Y en casa contra un Valencia que te hará partido. Creo que jornada 2 y 3 puedes sumar perfectamente. 4 puntitos de esos 6. En el Bernabéu va a ser muy difícil. 4 de 9 al final sería buena cosecha. Teniendo 2 fuera, lo voy a dejar en difícil, pero creo que Osasuna es un equipo alineable. Lo voy a dejar en difícil el primero. Rayo Vallecano es un equipo que va a tener un primer ras de competición muy complicado, muy condensado, con previa europea. Ya veremos cómo esto les acaba afectando. Tienen jornada 1 en Girona y jornada 2 en Bilbao. 2 salidas de inicio. Contra el Girona la puedes competir, Samamés complicado y ya ni te cuento visitar jornada 3 Barça. Yo creo que es muy difícil, muy difícil. No me complicaría la vida antes del primer parón apostar por un Rayo que este año además es un equipo desaconsejable por doblar competición. Yo paso del Rayo y además paso de inicio. Lo voy a poner aquí, alergia, detrás del Mallorca. Al Alavés, por cierto, que antes no lo subí, lo colocamos en mixto, zona intermedia. Y pasamos al siguiente equipo, que es el Celta de Giraldez, otro equipo con competición europea, menos aconsejable esta temporada, pero es verdad que el inicio es esperanzador, con 2 de 3 embalaídos, empezando contra el Getafe, visitando Mallorca, donde puedes rascar y competir, y luego recibiendo a Villarreal, que es equipo Champions, pero bueno, dentro de los equipos Champions es el que tienen más a mano. El año pasado recuerdo ese partido intersemanal en el que el Villarreal mordió el polvo, en su visita a Balaídos. Creo que es fácil, 2 de 3, equipo simpático, equipo que puntúa bien, calendario suave. Vamos a ponerlo ahí entre Valencia y Girona, un equipo interesante de inicio. El Villarreal también tiene un inicio muy interesante. Recibir en casa a Oviedo y Girona deberían ser 6 de 6. Es un equipo que luego tendrá complicado sumar en Liga cuando se mete en la vorágine europea de Champions. Entonces, aprovechar estos 2 partidos de inicio yo creo que es obligatorio. Luego visitas Balaídos, que puedes competir, aunque va a ser un partido de tú a tú. Lo voy a subir a muy fácil. Al final, sobre todo, jornada 1 y 2, jugadores del Villarreal es lo que voy a querer. Un equipo que suele puntuar muy bien ofensivamente. Vamos a aprovecharlo. Villarreal se estrena en la categoría de equipo muy fácil. Athletic Club de Bilbao es un poquito más de lo mismo, porque al final son 2 partidos seguidos en San Mamés muy interesantes. Hasta que empiece la dinámica Champions hay que puntuar lo máximo posible. Valverde lo sabe y querrá priorizar asegurar puntos contra Sevilla y Rayo en casa. Son 2 partidos que si no son 6 de 6 yo creo que sería tropiezo. Luego visita al Villamarín, partido igualado donde todo puede pasar, y si ya queremos empezar a hacer ventas de Athletic Club, pero yo creo que son jugadores los de Athletic Club que se van a revalorizar bastante en 2 primeras jornadas. Bastante interesantes. Creo que de hecho dudaría entre Athletic Club y Villarreal cuál me gusta más. De hecho voy a poner por delante al Athletic Club. Me parecen que esas 2 primeras jornadas son muy top.
Atlético de Madrid, creo que va a tener un muy buen inicio, tiene 3 rivales de zona baja, al final es verdad que 2 son fuera y el Atlético de Madrid históricamente estas últimas temporadas le está costando a domicilio, pero Español a la vez, 4 de 6 mínimo, contra el Elche lo vas a facturar, creo que es un buen calendario por rivales, tiene 2 fuera, eso va a hacer que no lo suba a muy fácil, pero sí fácil asomando al principio. El Atlético de Madrid tiene que iniciar bien y tener jugadores del Atlético de Madrid nos va a ser rentable en Fantasy. Un segundito, enseguida seguimos con el vídeo, pero permitidme 30 segundos de spam para recordaros las ventajas que tenéis por ser miembro del canal. 1. Tendrás prioridad absoluta en el chat y respuesta a tus dudas fantasy casi garantizada. 2. Tendrás emotes y emblemas personalizados. Gracias a esos emblemas os podré localizar en los comentarios y el color de vuestro sombrero marcará la antigüedad. Veremos quién consigue llegar al color rojo o verde. 3. Vídeos exclusivos semanales. Los lunes mi editorial quijotesca y los martes mis clausulazos de la semana. Además también habrá mucho contenido en formato adelantado para miembros. 4. Podrás participar en nuestro concurso semanal y optar a ganar una camiseta. En cada previa haré una pregunta y los miembros acertantes optarán a premio. 5. Beneficios genéricos como participar en otros concursos, sorteos, poder ser retador VIP del canal de forma ocasional y tener prioridad para entrar en mis ligas privadas. Todo esto por menos de 4 euros al mes. Puedes hacerte miembro a través del enlace que hay en la descripción de cada vídeo. El año pasado alcanzamos los 150 y esta temporada seguiremos creciendo. Apoya a Donkey y forma parte de esta aventura fantasy tan apasionante. Y venga, acabo la turra y seguimos con el vídeo. El Madrid tiene un calendario complicado, no complicado, en cuanto a rivales es el más sencillo de todos, ¿vale? Entenderme, complicado quiero decir en cuanto a la gestión de esfuerzos, gestión de pretemporada, el hecho de jugar el Mundial de Clubes, el Atlético de Madrid fue eliminado antes, pero el Madrid vamos a ver cómo programa esa vuelta al trabajo, esos descansos, el nuevo proyecto de Xabi Alonso, pero bueno, si nos aislamos de eso, 2 de 3 en casa, Osasuna Mallorca, visita al Tartiere, 9 de 9, tiene que ser 9 de 9 hasta ahora y con diferencia el equipo más recomendable, el Madrid. No solo por el calendario, sino porque además es el Madrid. Es verdad que sus jugadores de inicio saldrán caro, un poco inaccesibles, pero que sepamos que es un equipo que es obviamente muy tentador. Y el Barça, que empieza en Mallorca, luego visitas Levante y luego Rayo. Un poquito como decíamos del Getafe, son 3 partidos fuera, eso complica obviamente las cosas. Hay que decir que es el Barça. Puede sacar el Barça los 9 puntos perfectamente, pero bueno, Mallorca te puede plantar cara, el Rayo por supuesto también en Vallecas te va a hacer partido, recién ascendido el Levante vamos a ver. Tienen que ser entre 7 y 9 puntos, pero es verdad que no podemos ser tan optimistas como con el Madrid, que tiene 2 de 3 en casa, casi diría que contra rivales más asequibles. Mallorca y Rayo son equipos del top 10 y los que tenía el Madrid son equipos de los 10 últimos clasificados. Entonces el Barça, siendo fácil, lo voy a poner por detrás del Atlético de Madrid. ¿Y por qué es el Barça? Y acabamos con el Betis, que no he podido visualizarlo en Analítica Fantasy, os lo pongo aquí en la página oficial de la liga. Primera jornada a domicilio contra un recién ascendido Elche y luego 2 seguidas en casa, Alavés y Athletic Club. Es verdad que contra Athletic Club se complica, pero al final Elche y Alavés son equipos teóricamente inferiores. Tienes que hacer mínimo 4 de 6, si no 6 de 6, más lo que puntúe jugando en casa. El partido igualado es en tu casa contra el Athletic Club de Bilbao, tienes 2 de 3 en casa. Diría que es calendario fácil por la zona final, ¿vale? Aquí estaba en mixto, no sé por qué, pero lo reubicamos y lo voy a poner detrás de Valencia. Y creo que así sí que queda bastante realista lo que es la tier de calendario. Como siempre es algo muy subjetivo. También la reacción en directo es un contenido que no lo miro previamente, lo reacciono aquí en directo tal cual me fluyen los pensamientos. Entonces pues a lo mejor podéis no estar de acuerdo, es entendible y como he dicho al principio los rendimientos vete tú a saber inicio de temporada. Pero en principio, ¿a por qué jugadores tenemos que ir? A por jugadores de los 3 equipos que tienen calendario más fácil, y en este orden además Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Villarreal. También tienen un calendario fácil y por tanto son recomendables Atlético de Madrid, Barça, Valencia, Betis, Celta y Girona. Se complica un poco la cosa, pero aún así podemos confiar con cierta cautela Real Sociedad, Elche, Alavés, Español y Sevilla. Y ya vamos a andar con tiento y con cuidado fichando jugadores de Osasuna, Levante, Getafe y Oviedo, y casi que os recomendaría oír por ahora, al menos hasta el primer parón, de jugadores de Mallorca y Rayo Vallecano. Nuestra tier y list de calendario del mes de agosto.
Y hasta aquí nuestra tier list de calendario. Dejadme vuestro feedback en comentario, a ver si echáis de menos este tipo de vídeos, a ver qué os parece, pero bueno, espero que cumpla su cometido de ayudaros a tomar decisiones en los mercados de aquí hasta que empiece la jornada 1. Aquí no, aquí la tenéis, jornada 1, ya queda poquito, la cuenta atrás, tic-tac, se va activando. Os animo y os pido que deis un apoyo extra si os ha gustado el vídeo, ahí lo tenéis, y si no estáis suscritos, suscribiros para recibir todas las notificaciones. Seguimos aquí a tope con contenido fantasy en el Donkey Time. Hasta mañana.